Buenas tardes, amigos de mis redes sociales. Este video voy a compartir muchísimo porque me parece muy importante el tema. No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo, yo he orado mucho, he investigado bastante para grabarles este video, porque me parece súper necesario que los cristianos estemos muy conscientes de que somos hijos de Dios y que somos unas personas con una dignidad muy grande y no podemos ser maltratados, ni manipulados, ni considerados objetos, números reducidos a una estadística. No somos reses para que nos encorralen, no somos borregos para que eh, nos guíen, pero a ver, no he querido yo hacer este video desde el punto de vista ni político, ni siquiera yo diría religioso, es más bien sí tiene fundamentos bíblicos, cada uno puede sacar sus propias conclusiones y obviamente no estoy diciendo que todos tienen que pensar igual, pero sí es una alerta, queridos amigos. ¿Por qué yo estoy tan relajada frente a esta pandemia? Estoy investigando, estoy oyendo las voces diferentes a lo que nos dice todo el mundo, los gobiernos, la OMS, los políticos, porque es muy interesante y he visto una concordancia con la palabra de Dios. Quería ponerles así como fundamento. Yo hace semana pasada, el 24 de abril justamente, empecé una campaña en Facebook de no tengamos miedos, hashtag no tengamos miedo. Quiero dar una explicación que hay detrás de esa frase. Y me remonté a la Biblia, al Antiguo Testamento, al Génesis, nada menos al origen del ser humano cuando Dios, creador de la vida, dijo, perdón, qué terrible toser en esta época del coronavirus. Le dijo al ser humano, henchid la tierra y sometedla. El Señor dio una potestad al ser humano, o sea, le dio una orden de ser, él era su criatura más importante, la cúspide de su creación, su criatura hecha imagen y semejanza, o sea, no era un animal más, no era una planta más, mucho menos un átomo. Después más adelante en la Biblia, en el Deuteronomio, esto yo me sabía muy bien porque en el movimiento Pro Vida usábamos mucho esta cita bíblica. Cuando el Señor dice, te pongo delante de la vida y de la muerte, escoge pues la vida. El Señor, pero sin embargo, nos da la libertad para escoger, es decir, siempre nos dio libre albedrío. Y la libertad es un don de Dios. Dios nos quiere libres, Dios no nos quiere imponer las cosas. O sea, si alguien dice Dios te impone las cosas, no es cierto. Por eso digo, este video no es religioso, es espiritual, que es otra cosa. Luego ya cuando Jesús, Cristo ya está en la historia humana, cuando Él dice, solo la verdad os hará libres, y después va más allá y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El único que libera realmente es Cristo Jesús. Es el único que nos da la verdadera libertad. Más adelante me gusta este pasaje de la tempestad calmada. Cuando los discípulos tenían tanto miedo por la tormenta y el maestro parecía y dormía y parecía que no les escuchaba. Y él les recordó, hasta les habló, les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Y es lo que San Juan Pablo II nos recordaba con tanta fuerza en tantos homilías, en videos, bueno, ahora en videos, en sus textos, en sus escritos tan valiosos. Siempre decía, no tengáis miedo.
¿Por qué? ¿Por qué nos recuerdan tanto eso? ¿Y por qué en este video también les recuerdo? Me voy a permitir algo personal. Mi abuelo, un destacado historiador, yo creo que él en su campo, ¿no? Y en su época, que no podría creer estos recursos que hay ahora. Él fue muy valiente al escribir la historia del Ecuador, muy claro, muy decía las verdades tal como son. Más allá, hablo de mi propia mamá, mi propia madre, que fue una gran defensora de la vida. Ella siempre no tuvo, fue muy valiente, extremadamente valiente. No tenía miedo de denunciar los grandes poderes, los grandes intereses que están detrás del movimiento antivida. Siempre dio la voz cantante, alerta, profética, no le dio miedo de nadar contracorriente. Yo crecí en ese ambiente y, y sé que lo que decía mi mamá, lo que le costó su vida, lo que he oído desde pequeñita, eso es cierto. Y por eso me encanta, hay una persona a la que sí voy a citar con nombre y apellido, me encantan las conferencias de la doctora Chinda Brandolino, la defensora de la vida argentina, y me encanta su punto de vista. No voy a repetir porque no se trata de repetir, pero cuando yo lo escuché fue como ay, como beber un agua en el desierto, porque encontré lo que mi mamá había hablado tanto tiempo, lo que yo había escuchado desde pequeñita, lo que está en su libro, La ideología de género. Me impresionó, o sea, la cultura, cómo afronta la doctora Chinda, y ella nos alerta que todo esto es puede ser un engaño a la humanidad, pero no me quiero meter en política, por eso les decía fundamentos cristianos bíblicos. Este, pienso que no es digno de los hijos de Dios, que nos ha creado, por eso me refería a la Biblia, que nos ha creado a su imagen y semejanza. No es justo, no es decente que la gente esté arrinconada, encerrada en sus casas elegantes, de clase media o miserables, peor todavía. No es justo, hoy vi, por eso digo, en buena hora que no se grabó el video la semana pasada, digo no se pudo subir, porque vi algo más en las noticias de esta semana, o sea, aparte de la gente pobre, los migrantes, los peregrinos, la gente que camina a pie, con niños, con coches, o sea, hay tanto dolor, tanta injusticia en el mundo, y imagínense que se llegue a descubrir que esto es o sea, que es un experimento social, que es una maldad, o sea, qué crueldad, o sea, la guerra de los nazis queda pequeña, o sea, esto es una crueldad terrible, o sea, o sea, Dios quiera que cada vez se descarta más que esto sea una cosa natural. No me voy a meter ni en política ni en medicina, pero cuando yo pienso en la gente, ¿no? Que está arrinconada en sus casas, encerrada, hay mucha gente, amiga nuestra, amiga mía, que no ha salido ni una sola vez, claro, por sus condiciones de tercera edad o de enfermedades preexistentes, pero pienso en los niños, ¿no? Sin sol, sin escuela, sin amiguitos, sin poder ir a un parque, a caminar en una calle, y pienso que eso es terrible, o sea, es injusto. Y un dato que también me sirvió para aumentar esta semana acabo de ver un video de un médico centroamericano, no sé si es puertorriqueño o cubano, si es que a alguien le interesa me pueden preguntar, y dice la otra cara del distanciamiento social. Qué interesante, o sea, les voy a resumir porque tampoco se trata de repetir lo que él dice, ¿no? Pero cómo dice que el distanciamiento social, así como es súper ah, una medida, es la única que tenemos para no contagiarnos, es verdad, porque estamos conscientes de que el virus existe y el peligro existe, no digo que no, pero él habla de cómo, uno, habla de las consecuencias económicas, cómo se acorta la vida de la gente por el estrés, por la preocupación de no poder trabajar, no poder ingresar dinero. Hay tanta gente que ha perdido sus trabajos.
o sus medios de vida y que eso resta 10, 14 años de vida. Dice que habla de 14, o sea, a la final la gente está muriendo también o va a morir, o sea, se baja la calidad, la expectativa de vida de la gente y eso es súper grave. Y otra cosa, dice el ser humano es profundamente social, o sea, por ejemplo, tantas personas mayores y tanto nos preocupamos de la gente mayor. La gente mayor vive del cariño de sus nietos, de la compañía de sus hijos. Imagínense, ahora hay tantos, pero millones, yo diría, en el mundo de papás, de viejitos, de abuelitos que están aislados de su familia. Y nosotros también, a toda edad, o sea, medianos, niños, todos necesitamos, o sea, todos sabemos el poder, el bien que nos hace un abrazo, una caricia, y ahora no nos podemos dar ni la mano, o sea, nada. Claro que hemos aprendido a sonreír con los ojos, a tener gestos de solidaridad, pero en este punto de vista del doctor centroamericano, me llamó la atención que esto del aislamiento social tiene también su cara negativa, o sea, también va a pasar factura a la humanidad. Regreso también a otro argumento para yo les hablo desde el punto de vista más espiritual, más bíblico, pero no hay cómo negar el gran poder de la mente. Un líder de la compañía en la que yo trabajo, muy exitoso, claro, él se refería al negocio y a eso, pero la frase es muy, muy válida en este momento. Él dice, en lo que te centras se expande. Él en concreto se refería, por ejemplo, que no pensemos en pobreza, no pensemos en escasez, no pensemos en deudas. Pues en cambio, ahorita, cambio a lo que estamos viviendo, a la enfermedad del COVID, si nosotros pensamos solo en contagio, ya me voy a enfermar, ya me voy a contagiar, ya me voy a contaminar, tengo que desinfectar, o sea, esa histeria, solo hablar en términos de enfermos, de muertes, la morgue, las fosas comunes, o sea, es llenarnos la cabeza y el mundo de una información negativa que también nos hace mal, también atrae. O sea, es sabido, incluso los médicos han dicho que las defensas se pueden bajar solo por el miedo. Imagínense qué grave. O sea, yo sí recuerdo cuando yo no tenía estas informaciones, iba las primeras semanas del supermercado y súper nerviosa, se me caían las tarjetas, se me caía la lista de compras, llegaba con un dolor de cabeza y me explotaba. Y ahora estoy un poco más relajada, o sea, porque el virus existe, el peligro existe, pero también tenemos que combatirlo con aire, con ejercicio, con sol, con buenos alimentos, con frutas, con vitaminas, si es necesario, con suplementos, con oración, sobre todo cubrirnos también, pero a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, y también, sobre todo, estar dispuestos a cumplir y aceptar la voluntad del Señor. O sea, todos vamos a morir de alguna manera y yo sé que este argumento a alguna gente no le gusta, pero dicen no quiero morir antes de hora. Pues no, el día y la hora de tu muerte, de mi muerte, está registrado en el libro de la vida. Nadie vive ni un día antes ni un día después. Ya, para terminar, la semana pasada estábamos en esto, que la gente estaba horrorizada en Ecuador porque ya íbamos a levantar un poco la cuarentena. Entonces la gente empezó a hacer un movimiento que se llamaba la cuarentena inteligente. Quiero en ese punto, o sea, se negaban a salir de sus casas una semana más. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Quito, en la ciudad donde vivo, ya escuché que la cuarentena se va a prolongar hasta el 31 de mayo. Me parece muy bien, o sea, de gana la gente tuvo tanto miedo, tanta alaraca. Yo lo que quiero en este punto decir es importante que en tu corazón, si la gente quiere quedarse, quiere cuidarse, quiere seguir usando mascarilla, quiere seguir aislada social, o sea, perfecto, pero que sea una decisión de corazón, o sea, no sea por el pánico, porque me imponen, porque el gobierno, porque los gobiernos, porque la OMS dice lo peor está por venir. Por ejemplo, eso es un terrorismo informático. ¿Cómo va a decir lo peor está por venir? O sea,
Nadie sabe lo que Dios disponga. Pónganse que se encuentre la cura o que, ¿por qué va a decir lo peor está por venir? O sea, no podemos ser tan negativos, debemos confiar mucho más en Dios. Así que con esta campaña no tengamos miedo, no es de ninguna manera un llamado a la imprudencia, a la desobediencia. Es recordarles la enorme dignidad del ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios. Lo que ya les dije, que somos los reyes de la creación, que seamos libres sobre todo en el espíritu, en la mente, que nadie nos imponga nada. Y esa es la razón de esta campaña, que les invito a unirse si les parece. Es el hashtag o numeral no tengamos miedo. No importa que empecemos, o sea, no les de ninguna manera estoy obligando. O sea, puede que alguien diga, uy, este imprudente, qué clase de mensaje. Pero yo solo les recuerdo, el Señor nos quiere libres, el Señor nos ama libres. Hay una libertad donde nadie podrá entrar, ni el nuevo orden mundial, ni los gobernantes, ni el virus, ni nadie. Es la libertad del hombre. Gracias a Dios tenemos un sitio totalmente libre en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es todo, amigos, y les repito, no tengamos miedo.